No dejaré ir al pueblo de Israel. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Fuera de aquí. ¿Cuándo va a terminar esto? Corred, corred. Viene del cielo. Se están muriendo. Es la plaga. Fuera de mi presencia. El día que vuelvas a ver mi rostro morirás. Así será. Espera. Antes de que sigas viendo cualquier otra cosa hoy, necesito que te quedes aquí exactamente 30 segundos más, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de niños, no es una película de Hollywood y tampoco es la versión suavizada que te enseñaron en la escuela. Esto es la historia más brutal, más precisa y más aterradora que jamás se haya registrado sobre lo que le sucede a un poder humano cuando decide enfrentarse al cielo. 10 golpes. 10 veces el cielo habló, 10 veces un hombre dijo que no. Y cada vez que dijo que no, algo murió, algo se pudrió, algo se oscureció, algo desapareció para siempre. No te estoy hablando de magia, te estoy hablando de un desmontaje sistemático, calculado, progresivo, de todo aquello en lo que Egipto había depositado su confianza. El río, la tierra, el aire, los animales, el cuerpo humano, el sol mismo, todo fue tocado, todo fue doblado, y cuando llegó la 10ª noche, el hombre más poderoso del mundo conocido despertó en medio de un llanto que jamás había escuchado y comprendió, demasiado tarde, que ningún trono es eterno. Egipto era el corazón del mundo conocido. Sus ríos alimentaban imperios, sus templos desafiaban al cielo, y su faraón no era visto como un simple rey, sino como un dios viviente. Bajo su sombra, generaciones enteras de hebreos habían nacido en esclavitud, moldeados por el látigo, el barro y el silencio forzado. Sus gemidos se mezclaban con el polvo de las construcciones eternas, y su clamor ascendía, invisible para los hombres, pero no para Dios. En el desierto, lejos de palacios y estatuas, un anciano pastor recibió una voz que ardía sin consumir. Moisés, criado entre egipcios, pero marcado por sangre hebrea, fue llamado a regresar al centro del poder que una vez conoció. No volvería como príncipe, sino como mensajero del Dios invisible. Junto a él caminaba Aarón, su hermano, portador de la palabra cuando la voz de Moisés temblara. El encuentro fue inevitable. Moisés y Aarón cruzaron las puertas del palacio y se plantaron ante el trono más temido de la tierra. El mensaje fue claro, sin adornos ni negociación. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón no respondió con temor, sino con desprecio. ¿Quién era ese Dios que no tenía imagen, templo ni nombre entre los dioses de Egipto? Su respuesta fue una burla, un desafío directo al cielo. Para demostrar su autoridad, Moisés arrojó su vara al suelo y ante los ojos de la corte, la madera se retorció y se convirtió en serpiente. Los magos del faraón imitaron el prodigio, pero la serpiente de Moisés devoró a las demás. Aún así, el corazón del faraón se endureció como piedra. Entonces llegó la primera advertencia. A la mañana siguiente, junto a las aguas del Nilo, fuente de vida, orgullo de Egipto y símbolo de sus dioses, Moisés levantó su vara. El golpe resonó seco, definitivo. El río sagrado se tornó rojo como la sangre. Peces flotaron muertos. El hedor cubrió la tierra y el agua que había dado vida ahora anunciaba juicio. Canales, estanques y vasijas se contaminaron. Egipto tenía sed, pero no podía beber. El Nilo, venerado como divinidad, había sido herido, no por casualidad, sino por la mano del Dios que reclamaba obediencia. Los magos lograron imitar el prodigio y el faraón, aferrado a su orgullo, volvió el rostro, se negó a escuchar. 7 días pasaron con el río convertido en sangre, y con cada amanecer el silencio del faraón se volvía más pesado. Aquella no fue una plaga al azar, fue el primer golpe en una guerra divina, no contra el pueblo egipcio, sino contra los dioses que creían gobernar el mundo, y apenas era el comienzo. El Nilo al fin comenzó a aclararse. El rojo cedió, el hedor disminuyó, y por un instante Egipto respiró como si hubiera despertado de una pesadilla. Pero la calma duró lo que tarda una brasa en apagarse cuando el viento sopla.
El faraón seguía firme, inmóvil en su orgullo, convencido de que aquel golpe había sido solo un accidente o una señal pasajera que podía resistirse con terquedad. No entendía que no era una advertencia aislada, era el inicio de una escalera de juicio, peldaño por peldaño, en orden perfecto. Cada paso llevaría a Egipto más abajo, hasta que el poder del trono quedara desnudo ante los ojos de todos. Moisés volvió al palacio con el mismo mensaje, con la misma autoridad. No había súplica ni temor humano, había decreto: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón rechazó una vez más: no dejaré ir al pueblo de Israel. Y entonces el Dios invisible habló de nuevo, no con palabras, sino con la creación misma. El agua, que aún quedaba en canales y estanques, se inquietó como si algo oscuro respirara debajo. Primero fue un movimiento leve, como una vibración en la superficie, luego una invasión. Ranas, miles, no, millones, subieron desde el río como una marea viva, saltaron sobre las orillas, entraron a los caminos, treparon por escaleras, se filtraron por puertas y ventanas. Egipto vio cómo lo impensable ocurría. La vida del río se convirtió en un ejército que no obedecía a nadie. Las ranas llegaron a las cocinas, al interior de los hornos, a los recipientes donde amasaban el pan. Llegaron a las cámaras privadas, a los corredores de los palacios, a los templos donde los sacerdotes cantaban con arrogancia. Y lo más humillante, llegaron a la misma habitación del faraón, donde dormía, donde respiraba, donde se creía intocable. El reino entero se llenó de un sonido insoportable, el croar interminable, como un tambor de guerra que no se detenía ni de día ni de noche. El pueblo no podía caminar sin pisarlas, no podía sentarse sin sentirlas, no podía descansar sin oírlas. La corte se desesperó. Los magos del faraón, intentando salvar la honra del trono, hicieron lo mismo, produjeron ranas. Pero su milagro fue una burla amarga, porque no resolvía el problema, lo multiplicaba. Egipto no necesitaba más ranas, necesitaba liberación. Entonces, por primera vez, el faraón cedió 1 centímetro. Mandó llamar a Moisés. Su voz ya no era altiva, era la voz de un hombre acorralado por una creación que no controla. Ruega a tu Dios para que quite las ranas, y yo dejaré ir al pueblo. ¿Cuándo quieres que desaparezcan? El faraón respondió: quizá para recuperar algo de dominio. Mañana. Moisés asintió: será como has dicho, para que sepas que no hay nadie como el Señor. Y en ese instante el futuro quedó marcado. Al día siguiente, en el momento exacto, las ranas comenzaron a morir, no una por una, en masa. Las calles se llenaron de cuerpos, las casas olían a muerte. Montones de ranas fueron apiladas por todo Egipto, y el hedor se elevó como una nube que se pegaba a la ropa, a la piel, a la memoria. La plaga se había ido, pero dejó una cicatriz. Egipto entendió que podía ser golpeado en lo más cotidiano, en lo más íntimo, en lo más seguro, pero el faraón, al sentir alivio, hizo lo que haría una y otra vez. Volvió a endurecer su corazón, como si el Dios que detuvo la plaga no pudiera iniciarla otra vez. Entonces el juicio avanzó al siguiente peldaño, y esta vez no vendría desde el agua, sino desde el polvo bajo sus pies. No hubo advertencia pública, no hubo negociación, solo acción. Moisés levantó la vara, golpeó la tierra, y el polvo de Egipto, el mismo polvo donde los esclavos habían caído de rodillas, se levantó como un espíritu de tormento. Se transformó en una plaga que cubrió hombres y animales, piojos o mosquitos, criaturas diminutas, incontables, agresivas que entraban en la nariz, en los ojos, en la boca, en cada pliegue de piel. Egipto, que se enorgullecía de su limpieza ritual, que adoraba el orden, la pureza y la perfección, ahora se retorcía con picazón y desesperación. Los sacerdotes no podían realizar sus ceremonias. Los altares quedaban profanados por la plaga. El reino que presumía control no podía dominar ni siquiera al polvo. Los magos intentaron imitarlo y fallaron. Por primera vez su rostro cambió. Por primera vez su voz tembló. Se presentaron ante el faraón y dijeron la frase que cayó como piedra en el palacio: este es el dedo de Dios. Pero el faraón no escuchó, no quiso, no pudo.
Y mientras el polvo seguía vivo sobre sus cuerpos, mientras Egipto se rascaba hasta sangrar, mientras los dioses de la pureza quedaban en silencio, el juicio se preparaba para volverse aún más específico, más preciso, más aterrador, porque lo siguiente no sería solo molestia, lo siguiente sería separación. Y Egipto descubriría que a partir de cierto punto, Dios no solo golpea, también distingue. Hasta ese momento, Egipto había sufrido como un todo, ricos y pobres, sacerdotes y campesinos, palacio y choza. El juicio había sido general, como una tormenta que no distingue rostros, pero a partir de ahora algo cambiaría para siempre. El Dios que hablaba desde el cielo no solo tenía poder para herir, también tenía autoridad para separar. Moisés volvió a presentarse ante el faraón al amanecer, no con temor, no con prisa. Su mensaje ya no era una advertencia suave, sino una sentencia anunciada con claridad absoluta. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y añadió algo que estremecía incluso antes de cumplirse. Si el faraón persistía en su negativa, la próxima plaga no sería como las anteriores. Sin previo aviso, el aire de Egipto se volvió denso. No fue una brisa ni una nube común. Fue un murmullo creciente, como si el cielo mismo vibrara. Enjambres de insectos descendieron sobre la tierra con furia desatada. No eran simples moscas, eran hordas agresivas, persistentes, imposibles de ahuyentar. Invadieron las casas, cubrieron las paredes, oscurecieron el ambiente, las habitaciones quedaron inutilizables. Los animales se agitaban en pánico, la tierra comenzó a corromperse bajo su presencia. Egipto, símbolo de orden y control, se convirtió en un caos viviente, pero entonces ocurrió lo impensable. En la región de Gosén, donde habitaban los hebreos, no hubo enjambres, ni uno. Una línea invisible atravesó la nación. Donde terminaba Egipto, comenzaba el silencio. Donde reinaba el juicio, nacía la protección. El faraón comprendió algo que jamás había aceptado. Aquel Dios no estaba atacando al azar, estaba mostrando dominio absoluto. Sabía exactamente a quién golpear y a quién preservar. Por primera vez, el faraón no esperó a ser llamado. Mandó buscar a Moisés con urgencia. Vayan, dijo, sacrifiquen a su Dios, pero háganlo aquí dentro de Egipto. Era una concesión aparente, una trampa disfrazada de clemencia. Moisés lo rechazó con firmeza. El culto al Dios de Israel no podía mezclarse con los ídolos egipcios. El faraón cedió un poco más. Entonces vayan, pero no se alejen demasiado. Ruega por mí. Moisés salió, oró y los enjambres desaparecieron con la misma precisión con la que habían llegado. No quedó uno solo, pero una vez más el corazón del faraón se endureció. Su palabra no valía nada cuando el alivio regresaba. Y el cielo, que había visto su engaño, respondió con un golpe directo al corazón económico del imperio. Esta vez el juicio no entró por puertas ni ventanas, cayó sobre los campos abiertos, sobre las riquezas que sostenían el poder de Egipto. Caballos, camellos, bueyes, ovejas. El ganado comenzó a caer enfermo y morir. No fue gradual, fue devastador. Los animales que tiraban carros de guerra colapsaron. Los rebaños que alimentaban ciudades enteras se extinguieron. La fuerza militar, la economía, el sustento, todo se debilitó en un solo día. Y otra vez la división fue clara. El ganado de Israel quedó intacto. El faraón mandó investigar, no por fe, sino por incredulidad. El informe fue innegable. Ningún animal hebreo había muerto. El mensaje era imposible de ignorar. El Dios de los esclavos controlaba la vida misma, pero el faraón se negó a rendirse. Cada plaga lo arrinconaba más, y aún así prefería perder su reino antes que su orgullo. Entonces el juicio dio un giro más personal. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y la lanzaron al aire frente al faraón. Úlceras dolorosas brotaron en la piel de hombres y animales. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés. Los sacerdotes quedaron incapacitados. Los dioses de la sanidad guardaron silencio. Pero aún quedaban golpes más fuertes. El faraón, cubierto de dolor pero no de arrepentimiento, se negó a ceder. Entonces Dios habló con intención clara. Yo podría haber destruido a Egipto de un solo golpe,
pero te he mantenido en pie para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Y anunció granizo devastador mezclado con fuego. Quien creyera debía refugiarse. Algunos obedecieron, otros se burlaron y quedaron expuestos. El cielo se oscureció, truenos estremecieron la tierra y granizo como piedras destruyó campos enteros. Y otra vez Gosén fue preservado, ni una sola piedra cayó sobre los hebreos. El faraón por primera vez reconoció culpa. He pecado, el Señor es justo. Moisés oró y el cielo se calmó, pero cuando el peligro pasó, volvió a endurecer su corazón. Entonces, langostas incontables cubrieron la tierra como una manta viva y devastaron todo lo que quedaba. Egipto quedó completamente desnudo. El faraón cedió de nuevo, confesó su pecado. Moisés oró y las langostas desaparecieron. Y otra vez el corazón del faraón se cerró. Sin advertencia llegó la plaga que apagó el sol. 3 días de oscuridad tangible, espesa, asfixiante. 3 días donde nadie se movía y las lámparas no vencían la sombra. El dios del sol fue derrotado, pero en las casas de los hebreos había luz. El faraón estalló. Fuera de mi presencia, el día que vuelvas a ver mi rostro morirás. Moisés lo miró con solemnidad. Así será. Solo quedaba una plaga, la última. A la medianoche, todos los primogénitos de Egipto morirían, desde el heredero del trono hasta el hijo del esclavo más olvidado. Pero junto al juicio vino la provisión. Cada familia hebrea debía colocar sangre de un cordero en los dinteles de sus puertas. Aquella sangre no era magia, era cobertura. A medianoche un alarido colectivo sacudió Egipto, padres descubriendo a sus hijos sin vida, príncipes caídos, herederos muertos. No hubo hogar sin muerte, excepto uno, donde la sangre estaba en la puerta, la muerte no entró. El faraón despertó destrozado. Su primogénito yacía muerto. Con voz quebrada dijo las palabras que jamás pensó pronunciar. Levántense, salgan, llévense todo. Los hebreos salieron de noche con generaciones enteras caminando juntas por primera vez en libertad. Detrás quedó un imperio en ruinas. Delante, un destino que apenas comenzaba. Las 10 plagas no fueron castigos al azar. Fueron una declaración precisa de que ningún poder humano resiste al cielo para siempre. El corazón endurecido siempre termina pagando el precio de su terquedad. Pero incluso en el juicio más severo, Dios dejó una puerta abierta, una señal de sangre, una oportunidad de cobertura, porque su propósito nunca fue destruir por placer, sino revelar quién gobierna de verdad. Si esta historia movió algo en ti, no te vayas sin darle like y suscribirte, porque lo que viene en los próximos episodios es aún más poderoso. El camino de Israel apenas comenzaba, y lo que Dios haría después dejará tu mente sin palabras. No te lo pierdas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te marcó más. Te leo con gusto. Que Dios te bendiga.